La siguiente, es una entrevista realizada por Theodore Roosevelt a Carlos Castaneda. La entrevista fue aireada el 30 de enero de 1969 por Radio Pacífica, KPFA. Bajo el título de Don Juan el Hechicero. Es notable que el entrevistador sea Theodore Roosevelt, debido a que a él se le atribuye el término de contracultura. De hecho, él había publicado un año antes, 1968, un libro titulado El nacimiento de una contracultura. Roosevelt, al igual que Castaneda, estudió en la UCLA en Los Ángeles, California. Carlos Castaneda por su parte también había publicado su primer libro un año antes, Las enseñanzas de Don Juan, con el cual obtuvo su maestría, máster. Recordar que años después, en 1973, Castaneda se le concede el doctorado por su tercer libro, Viaje a Ixtlán. Y que de ahí en adelante, prácticamente pasa al anonimato. La entrevista está colgada en internet en los archivos de Radio Pacífica, y se puede bajar con buena calidad. En la descripción del vídeo está el enlace a los archivos de la entrevista en la KPFA. Hay que aclarar que el inglés de Carlos Castaneda no es muy bueno, y por momentos parece que busca las palabras indicadas para describir sus experiencias a su entrevistador, Theodore Roosevelt. Pero es también un documento invaluable para sus lectores por ser de los pocos registros grabados del náhuatl con tal calidad de sonido. A continuación la entrevista. Entrevistador. Por 6 años, de 1960 a 1966, Carlos Castaneda sirvió como aprendiz para el indio brujo yaqui o hechicero llamado Don Juan. Durante aquellos años, el señor Castaneda fue un estudiante graduado en antropología en la UCLA. Sus experiencias con Don Juan, lo condujeron a un extraño mundo de ciencia chamanista, aventuras y experiencias psicodélicas en lo que el señor Castaneda llama estados de realidad no ordinaria. Algunas de las cuales fueron aterradoras en extremo y todas las cuales fueron fascinantes igualmente en extremo. Sus experiencias con Don Juan fueron registradas en un libro, el cual ha sido publicado este año por la prensa de la Universidad de California llamado Las enseñanzas de Don Juan. Un camino yaqui del conocimiento. El señor Castaneda está aquí con nosotros hoy en KPFA y ha acordado discutir el libro y sus experiencias con Don Juan. Déjeme comenzar por preguntarle, ¿cómo se las arregló para conocer a esta notable personalidad, Don Juan, y puede darnos alguna idea de qué suerte de persona es él? Carlos Castaneda. Conocía a Don Juan de una manera más bien fortuita. Estaba haciendo, en ese tiempo, en 1960, estaba colectando datos etnográficos sobre el uso de plantas medicinales entre los indios de Arizona y un amigo mío, que era mi guía en esa empresa, conocía sobre Don Juan. Él sabía que Don Juan era un hombre muy versado en el uso de plantas y él intentó presentarme a él, pero nunca pudimos coincidir. Un día, cuando estaba a punto de retornar a Los Ángeles, sucedió que lo vimos en la estación de autobuses y mi amigo fue hacia él para hablarle. Entonces me presentó al hombre, y comencé a contarle sobre que mi interés estaba en las plantas, y, especialmente sobre el peyote. Debido a que alguien me había dicho que este viejo hombre era muy versado en el uso del peyote. Hablamos por alrededor de 15 minutos mientras él estaba esperando su autobús o, mejor dicho, yo hice toda la plática y él no dijo absolutamente nada. Él se mantuvo mirándome fijamente de tiempo en tiempo y eso me hizo muy incómodo debido a que no sabía nada sobre el peyote, y él pareció haber visto a través de mí. Después de 15 minutos él se levantó y dijo que tal vez yo podría ir a su casa en alguna ocasión, donde pudiéramos hablar con más facilidad y simplemente se fue. Creí que el intento de conocerlo había sido un fracaso, debido a que no obtuve nada de él, y mi amigo pensó que era muy común obtener una reacción como esa del viejo hombre, debido a que era muy excéntrico. Pero retorné de nuevo, tal vez un mes después y comencé a buscarlo. Yo no sabía dónde vivía, pero averigüé dónde estaba su casa más tarde. Lo aproximé a él como un amigo. Me gustó por alguna razón la forma en que me miró en la estación de autobuses. Había algo muy peculiar respecto a la forma en que él mira a la gente. Y él no te mira, usualmente él no mira a nadie de frente a los ojos, pero algunas veces él lo hace y es muy notable. Y fue más esa mirada lo que me hizo ir a verlo, que mi interés antropológico. Así que fui varias veces y desarrollé una suerte de amistad. Él tenía un gran sentido del humor y eso facilitó las cosas. Entrevistador. ¿Qué edad tenía el hombre cuando lo conoció? Carlos Castaneda. Oh, él estaba en sus 60s, tal vez 69 o algo así. Entrevistador. Ahora, usted lo identifica en el libro como un brujo. ¿Puede darnos una idea de lo que esto significa?
¿Y en qué extensión Don Juan está conectado, si es así, con alguna suerte de origen étnico, un origen tribal, o es él alguna especie de lobo solitario? Carlos Castaneda. La palabra brujo, en la concepción hispánica podría ser traducida en varias formas, en inglés podría resultar en hechicero, brujo, médico, herbalista o curandero, y por supuesto la palabra técnica, chamán. Don Juan no se relaciona o se define a sí mismo en cualquiera de esas formas. Él se piensa a sí mismo, tal vez como un hombre de conocimiento. Entrevistador. ¿Ese es el término que usa, hombre de conocimiento? Carlos Castaneda. Él usa hombre de conocimiento o el que conoce. Él usa esa intercambiabilidad. Tanto como esas lealtades tribales, creo que él, Don Juan, es algo más. Pienso que sus lazos emocionales se ligan con los yaquis de Sonora, ya que su padre era un yaquí de los pueblos de Sonora. Su madre era de Arizona. Así, él tenía una suerte de origen dividido, lo cual lo hace mucho más como un hombre marginal. En el presente él tiene familia en Sonora, pero él no vive allí. Él vive allí parte del tiempo, tal vez debería decir mejor. Entrevistador. ¿Tiene él algún sustento formal? ¿Cómo se gana la vida en el mundo? Carlos Castaneda. No sería capaz de discutir eso, mejor dicho, no creo que pudiera en este momento. Entrevistador. Un punto que me gustaría aclarar, es algo que me maravilló cuando leí el libro. El libro consistía en enormes partes de registros de sus propias experiencias en el uso de hierbas y hongos que Don Juan te presentó, además de largas conversaciones con él. ¿Cómo fuiste capaz, solo como un problema técnico, cómo fuiste capaz de mantener rastro de tus experiencias ante tal periodo de tiempo? ¿Cómo fuiste capaz de registrar todo esto? Carlos Castaneda. Parece difícil, pero ya que uno de los temas del proceso de aprendizaje, es la recapitulación de cualquiera que sea tu experiencia a fin de recordar todo lo que sucedió. Tenía que hacer notas mentales de todos los pasos, de todas las cosas que vi, de todos los eventos que ocurrieron durante los estados de, digamos, conciencia expandida, o como quieras llamarle. Y entonces fue fácil trasladarlos en escritos después, debido a que los tenía todos meticulosamente archivados. Así es como va toda la experiencia en sí, y entonces las preguntas y respuestas simplemente las escribía. Entrevistador. ¿Fuiste capaz de tomar notas mientras estabas? Nota. En ese momento Carlos Castaneda interrumpe a Theodore Roszak. Carlos Castaneda. No al principio de nuestra relación. Nunca tome notas, solo de forma encubierta, por supuesto. Te tienes que esforzar para descifrar en la forma en que están escritas, se tiene que hacer muy rápidamente, tan pronto como tengas tiempo. No puedes posponer nada. No puedes dejarlas pasar para el siguiente día, porque lo pierdes todo. Ya que, pienso que trabajo compulsivamente, fui capaz de escribir todo lo que tomó lugar, muy brevemente después que los eventos tomaran lugar. Entrevistador. Debo decir que muchos de los diálogos son documentos extremadamente fascinantes. Don Juan, como tú registras sus observaciones, tiene una cierta cantidad de elocuencia e imaginación. Carlos Castaneda. Bien, una cosa, él es muy ingenioso con las palabras comunes y él piensa de sí mismo como un charlador. Tengo buena fortuna de haber encontrado un hombre con la misma predilección que tengo. Entrevistador. Ahora, una de las cosas más impresionantes respecto al libro, son las notables oportunidades que usted parece haber tomado bajo el tutelaje de Don Juan. Es decir, él le presentó varios químicos, sustancias, algunas de las cuales, claramente, supongo podían haber sido fatales si no hubieran sido usadas cuidadosamente. ¿Cómo se las arregló para obtener suficiente confianza en este hombre, para tomar todos los brebajes que él colocaba ante usted? Carlos Castaneda. La forma en que el libro los presenta parece engrandecer algunas secuencias dramáticas, las cuales son, temo, no verdaderas en la vida real. Hay enormes intervalos en medio de las cuales cosas ordinarias tomaron lugar, que no están incluidas. No las incluyo en el libro debido a que no pertenecen al sistema que yo quiero retratar, así, simplemente las alejo. Y eso significa que los intervalos entre aquellos estados muy alterados, ¿sabes? Como sea, remuevo cosas que son crescendos continuos, en tipos de secuencias que conducen a una solución muy dramática. Pero en la vida real era un hecho muy simple debido a que tomó años entre ellos. Los meses pasaron entre ellos y mientras tanto, hacíamos todo tipo de cosas entre ellos. Incluso fuimos a cazar. Él me dijo cómo atrapar cosas, colocar trampas. Maneras muy viejas de armar trampas y cómo atrapar. Entrevistador. Ya veo.
Entonces hubo una oportunidad de forjar una tremenda de confianza en este hombre. Carlos Castaneda. Sí, pasamos mucho tiempo juntos. Él nunca me dijo lo que iba a hacer de todos modos. Para ese tiempo, me di cuenta que ya era muy profundo como para retornar. Entrevistador. Ahora, el corazón del libro, al menos tanto como mi lectura estuvo interesada, ciertamente la parte más fascinante del libro, tuvo que ver con sus experiencias con a lo que usted le da el término de realidad no ordinaria y muchas de aquellas experiencias como usted las recuenta tienen que ver mucho con la fuerza de ellas. Esto es, ellas son experiencias que parecen estar muy cercanas demostrando la validez de las prácticas como la adivinación, etc. Por otra parte, usted tiene experiencias que, en ese momento parecen tremendamente vívidas como volar o ser transformado en varias formas animales y usted frecuentemente sugiere un sentido de alguna revelación final que toma lugar. ¿Qué sentido hace de esas experiencias ahora que la ve hacia atrás? ¿Qué son válidas sobre ellas? ¿Cree que don Juan parecía capaz de controlar o predecir lo que serían aquellas experiencias? Carlos Castaneda. Bien, en cuanto a hacer sentido de ellas, pienso como un antropólogo. Pienso en la forma en que lo he hecho, podría usarlas como cimientos para, por decirlo, establecer un problema en antropología, pero eso no significa que yo las comprenda o las use en alguna forma. Podría emplearlas para construir un sistema, tal vez. Pero si yo las viera desde el punto de vista de un hombre no europeo, tal vez un chamán o tal vez un yaqui, creo que las experiencias son, ellas, están diseñadas para producir el conocimiento de que la realidad del consenso es solo un pequeño segmento del rango total de lo que pudiéramos sentir como real. Si pudiéramos aprender a codificar la realidad o estimular la forma en que el chamán lo hace, tal vez podríamos elongar nuestro rango de lo que llamamos real. Entrevistador. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Cómo un chamán como don Juan codifica el estímulo? Carlos Castaneda. Por ejemplo, la idea, de que un hombre podría convertirse en un grillo, en un león de montaña o en un pájaro. Esa es mi conclusión personal. Esa es una forma de ingresar un estímulo y readaptarlo. Supongo que el estímulo está allí, cualquiera que tomara un alucinógeno, planta o químico producido en laboratorio pienso que experimentara más o menos la misma distorsión. Lo llamamos distorsión de la realidad. Pero los chamanes, creo que lo han aprendido a través de su uso en miles de años de práctica. Ellos han aprendido a reclasificar el estímulo decodificado en una forma diferente. La única forma que tenemos para codificarlo es como alucinación o locura. Ese es nuestro sistema de decodificación. No podemos concebir que alguien se convierta en un cuervo, por ejemplo. Entrevistador. ¿Fue esta su experiencia bajo el tutelaje de don Juan? Carlos Castaneda. Sí, como un europeo me niego a creer que alguien pudiera hacerlo, ¿sabes? Pero, nota. En ese momento Theodor Rosak interrumpe a Carlos Castaneda. Entrevistador. Pero fue una experiencia tremendamente viva cuando la tuviste. Carlos Castaneda. Bien, es difícil de decir, fue real, es mi única forma de describirlo. Pero ahora tú ves que las cosas han terminado. Si me fuera permitido analizarlo, pienso, ¿sabes? Lo que él estaba tratando de hacer era enseñarme otra forma de codificar la realidad, otra forma de colocarlo en la estructura propicia que pudiera resultar en una interpretación diferente. Entrevistador. Pensé en el pasaje del libro donde aquellas muy diferentes orientaciones hacia la realidad que tú tuviste y don Juan tuvo. El punto en el cual fue más claro para mí, fue el punto en el cual tú lo cuestionaste respecto a tu propia experiencia de vuelo aparente. Y tú, finalmente llegaste allí y preguntaste si tú habías sido encadenado a una roca, don Juan pensaba que tú habías volado y su respuesta fue que tú habrías volado con la cadena y la roca. Carlos Castaneda. Él alude, ¿sabes? Creo que lo que él intenta decir es que uno realmente nunca cambia. Como europeo, mi mente está programada, mi unidad cognitiva está establecida en un sentido. Solo admitiría un cambio total. Para mí, un cambio significaría que una persona mute totalmente en un pájaro y esa es la única forma en que podría comprenderlo. Pero creo que él quiere decir algo más, algo mucho más sofisticado que eso. Mi sistema es muy rudimentario, ¿sabes? Carece de la sofisticación que don Juan tiene, pero no puedo determinar con precisión lo que eso significa. El hecho de que uno nunca cambia realmente. Hay algo más, otro proceso está tomando lugar. Entrevistador. Sí, es difícil enfocarse en esto. Creo recordar que la línea de don Juan era que tú volaste como vuela un hombre, pero de todas formas él insistió en que tú volaste. Carlos Castaneda. Sí. Entrevistador. Hay otra declaración notable que hace él.
Es en una discusión sobre la realidad del episodio. Él dice, eso es todo lo que hay en la realidad, lo que tú sientes. Carlos Castaneda. Ajá. Sí, él, Don Juan era un pensador muy sofisticado. No es muy fácil concordar con él, ¿sabes? He intentado varias veces discutir con él intelectualmente, pero al final siempre sale victorioso. ¿Sabes? Él es muy ingenioso. Él una vez puso ante mí la idea que el universo es solo percepción. Es como percibimos las cosas. Y no hay hechos, solo interpretaciones. Solo estoy parafraseándolo tanto como puedo. Y tal vez él está en lo correcto, los hechos no son más que interpretaciones que nuestro cerebro hace del estímulo. De modo que todo lo que sentía era, por supuesto, lo importante. Entrevistador. Ahora, uno de los aspectos de lo que normalmente llamamos realidad que nos parece más importante es aquella de la coherencia o consistencia de experiencia a experiencia. Me gustaría preguntarle sobre esto. Hay una imagen que apareció en aquellas experiencias, el cual usted ha llamado mezcalito. Y parece como que esta imagen aparece una y otra vez con gran consistencia. Ese es el sentido general de la experiencia. El sonido de esto, el sentimiento de esto es muy similar de momento en momento. ¿Soy preciso al decir eso? Carlos Castaneda. Sí, demasiado. Entrevistador. ¿Cómo le hace sentido ese hecho? Carlos Castaneda. Bien. Tendría dos interpretaciones. Mi ser, es el producto de la adoctrinación que he experimentado en esos largos periodos de discusiones donde me fue dada la instrucción. Entrevistador. ¿Le dijo Don Juan cómo era mezcalito? Carlos Castaneda. No en ese nivel. Una vez que lo estructuro, pienso que se compone en mi mente. La idea era que él era homogéneo, totalmente protector y una entidad robusta. Puedo mantener que la composición mental o tal vez la deidad existe al exterior de nosotros mismos como él dice. Completamente al exterior de mí, como algo que siente, y todo lo que hace es manifestarse. Entrevistador. Ahora, pensé que la descripción de esta imagen, de mezcalito, era muy vívida, e impresionante. ¿Cree que posiblemente, podría bosquejar un aspecto del libro, describir a qué se parecía esta figura para usted? Carlos Castaneda. Era realmente una composición antropomórfica como dices. No es realmente un hombre, se miraba como un grillo, y era enorme, tal vez más grande que un hombre. Se veía de alguna forma como la superficie de un cactus, el peyote de un cactus. En la parte superior se veía una cabeza con forma puntiaguda, pero tenía características humanas en el sentido de ojos y cara, pero no era totalmente humano. Había algo diferente respecto a él. Y los movimientos, por supuesto, eran totalmente extraordinarios, debido a que saltaba. Entrevistador. Ahora, cuando usted describe esta experiencia a Don Juan, ¿cómo se lo tomó? ¿Era esta la imagen correcta? Carlos Castaneda. No. A él no le interesó para nada la descripción de la forma. Él no estuvo interesado de ninguna forma. No le dije la forma, él lo descartó todo. Lo puse por escrito debido a que era muy notable para mí, como el hombre que lo experimentó. Simplemente fue extraordinario. Fue verdaderamente una experiencia impactante. Y como recordaba, todo lo que experimenté, en la medida en que se lo contaba, él no quería saber nada al respecto. Él dijo que no era importante. Todo lo que él quería escuchar era, qué tan cercano él, mezcalito, me había permitido acercarme a esa forma antropomórfica en el momento en que lo vi. ¿Sabes? Me permitió llegar muy cerca y casi tocarlo. Y eso en el sistema de Don Juan, supongo, era muy bueno. Él estaba muy interesado en saber si estaba asustado o no. Estaba muy aterrorizado. Pero sobre la forma, él no hizo ningún comentario, ni siquiera mostró interés. Entrevistador. Me gustaría preguntarle sobre un juego particular de experiencias. No tenemos que entrar en detalle aquí. Pienso que debemos simplemente tentar a los escuchas a mirar el libro y leer los detalles reales de las experiencias. Pero, su experiencia final con Don Juan es en extremo terrorífica. ¿Por qué cree que él lo condujo a esa situación final? Al menos su relación final con él, quiero decir, él literalmente le causó un terror extremo. ¿Cuál fue el propósito de eso? Parece como que, al registrarlo, parece deliberada crueldad. ¿Qué piensa que él quería cuando él hizo eso? Carlos Castaneda. Previo al último incidente, o justo antes, él me enseñó una posición que es propia de los chamanes a adoptar en momentos de gran crisis, el tiempo de su muerte tal vez. Es una forma que ellos adoptarían.
Y eso es algo que ellos usarían, es una suerte de validación, una firma, o una prueba de que ellos han sido hombres. Antes de que ellos mueran, ellos encararán la muerte y harán su baile. Y entonces ellos gritarán a la muerte y perecerán. Y le pregunté a don Juan, ¿por qué podía ser importante? ¿Sabes? Ya que todos tenemos que morir, ¿qué diferencia hace si bailamos, lloramos o gritamos, o corremos? Y don Juan pensó que la pregunta era muy estúpida, debido a que por tener una forma, un hombre podía validar su existencia, él podía realmente reafirmar que él era un hombre, porque esencialmente eso es todo lo que tenemos. El resto no tiene importancia. Y en el último momento, Beth, la única cosa que un hombre podría hacer era reafirmar que él es un hombre. Entonces, él me enseñó en esa forma en el curso del evento, este espantoso juego de circunstancias o acciones, fui forzado a casi ejercitar esa forma y usarla. Traje una gran cantidad de vigor a mí, y el evento finalizó allí, exitosamente. Fui exitoso. Y tal vez permaneciendo alejado de la muerte. Al siguiente día y noche, él me llevó a los arbustos y lo que iba a hacer, lo que me iba a enseñar era perfeccionar esa forma. Pensé que estaba ordenado. Y en el curso de su enseñanza, me encontré a mí mismo solo. Y eso es cuando el horrendo temor me atacó realmente. Creo que tenía en mente que tenía que usar esa forma, esa posición, esa postura que él me había enseñado. Y él deliberadamente me asustó, supongo que a fin de que probara eso. Y eso fue mi fracaso, por supuesto, porque realmente sucumbí al temor, en lugar de permanecer y encarar mi muerte, como se suponía que tenía como, digamos, un aprendiz de esta forma de conocimiento. Llegué a ser un cabal hombre europeo y sucumbí al temor. Entrevistador. ¿Cómo las cosas finalizaron realmente entre usted y don Juan? Carlos Castaneda. Ellas finalizaron esa noche, creo. Sufrí un total colapso del ego porque el temor era muy grande para mis recursos. Y tomó horas traerme de regreso. Y parece que llegué a un impasse donde nunca jamás volví a hablar respecto a su conocimiento. Eso fue hacía casi 3 o más años. Entrevistador. ¿Piensa que él finalmente lo condujo a una experiencia que estaba más allá de su capacidad para luchar con ella? Carlos Castaneda. Creo que sí. Gasté todos mis recursos y no podía ir más allá de eso, y es coherente con la idea india americana de que el conocimiento es poder. No puedes jugar con eso. Cada nuevo paso, ¿sabes?, es un juicio, y tú tienes que probar que eres capaz de ir más allá de eso. Así, ese fue mi fin. Entrevistador. Sí, y al paso de un período de 6 años, don Juan lo condujo a través de un gran número de intentos y terriblemente difíciles experiencias. Carlos Castaneda. Sí, debería decir, habría. En no hace nada, que yo no haya finalizado. No sé. Por alguna extraña razón, él nunca actuó como si yo hubiera terminado. Él siempre piensa que este es un período de clarificación. Entrevistador. ¿Alguna vez le hizo realmente claro qué fue lo que lo llevó a seleccionarlo para este vigoroso proceso? Carlos Castaneda. Bien, él guía sus actos por indicaciones, por presagios, si él ve que algo es extraordinario, algún evento que no pueda incorporar en su esquema de categorización, si este no encaja, él lo llama un evento portentoso o un evento extraordinario, y él considera eso un presagio. Cuando al principio tomé ese cactus, el peyote, jugué con un perro. Fue una experiencia muy notable en la cual este perro y yo nos entendimos muy bien. Y eso fue interpretado por don Juan como un presagio. Esa deidad, Mezcalito, el peyote, había jugado conmigo, lo cual era un evento que él nunca había atestiguado en su vida. Nadie alguna vez, en su conocimiento, nadie había jugado con una deidad, me dijo. Eso fue extraordinario, y algo me señaló, y él lo interpretó como que yo era la persona correcta para transmitir su conocimiento, o parte de él. Entrevistador. Bien, ahora, después de pasar 6 años bajo el aprendizaje de don Juan, ¿qué, puedo preguntar, qué diferencia ha hecho esta gran aventura en su personalidad? Carlos Castaneda. Bien, lo ha. Ciertamente me ha dado un diferente panorama en mi vida. Ha agrandado mi sentido de qué tan importante es el hoy. Pienso, ¿sabes?, que soy el producto de mi socialización. Yo, como cualquier otra persona del mundo occidental, vivo mucho por el mañana, toda mi vida. Una suerte de ahorrarme a mí mismo para un gran futuro, algo de ese orden. Y es solo con eso, con el terrible impacto de la enseñanza de don Juan, que llegué a darme cuenta que tan importante es el estar aquí ahora.
Y resulta en la idea de entrar en estados de lo que yo llamo realidad no ordinaria en lugar de interrumpir los estados de realidad ordinaria, ellos resultan muy significativos. No sufrí ninguna interrupción o alguna desilusión de lo que continúa hoy. No creo que sea una farsa. Diré que tendía a pensar que era una farsa antes. Pensé que estaba desilusionado, como si fuera un artista que hace algún trabajo, y sentí que algo se estaba perdiendo con el tiempo, algo estaba mal. Pero como lo veo, nada estaba mal. Hoy no puedo concebir que nada estaba mal ya. Porque era algo vago, nunca pensé que estaba realmente mal. Pero aludo que había una gran área que era mejor que hoy. Y pienso que ha sido disipada completamente. Entrevistador. Ya veo, ¿tiene algún plan para buscar a don Juan alguna vez de nuevo? Carlos Castaneda. No, lo veo como amigo, lo veo todo el tiempo. Entrevistador. Oh, ¿aún lo ve? Carlos Castaneda. Sí, estoy con él. He estado con él muchas veces desde la última experiencia que escribí en el libro. Pero tanto como buscar sus enseñanzas, no creo que lo haría. Sinceramente creo que no tengo la mecánica. Entrevistador. Una pregunta final. Usted hace un heroico esfuerzo en el libro para hacer sentido a la visión de don Juan. ¿Tiene alguna idea de si don Juan tomó o toma algún interés en su mundo, el que usted está llamando como el de un hombre europeo? Carlos Castaneda. Bien, no, creo que él es muy versado en lo que nosotros, los europeos, sostenemos. Él no estaba lisiado en ese sentido, él hace uso, en ese sentido, que él es un guerrero y él hace uso de eso. Él establece su vida como un juego estratégico, él hace uso de todo lo que puede, es muy versado en eso. Mi esfuerzo por hacer sentido de su mundo es, mi propia forma de, digamos, pagarle de regreso por esta gran oportunidad. Pienso que si yo no hago el esfuerzo por rendir su mundo como un fenómeno coherente, él pasará por el camino que tiene durante cientos de años, como una actividad absurda, cuando no es absurdo, no es fraudulento, es un esfuerzo muy serio. Entrevistador. Sí. Bien, el resultado de sus experiencias con don Juan es un libro realmente fascinante y, después de leerlo yo mismo, puedo ciertamente recomendarlo a la audiencia de Pacífica. Es una aventura en un mundo muy diferente en comparación con el que ordinariamente vivimos. Me gustaría agradecerle al señor Castaneda, por hacer este tiempo disponible para hablar respecto al libro y sobre sus experiencias. Soy Theodor Rosak. Carlos Castaneda. Gracias.